Bueno, buenas noches a todos y todas, bienvenidos a este espacio de encuentro itinerante. Bueno, gracias Federico por estar presente hoy. Vamos a conversar sobre tu novela, Los Llanos, y estoy muy contenta de poder armar esta conversación y este diálogo sobre tu novela. Bueno, pensaba ahora, ¿no? Es una novela que se edita en diciembre del 2020, que no es cualquier fecha, no es cualquier momento, y te quería preguntar un poco por cómo fue la escritura en este tiempo de pandemia. Hola, Fiamma, buenas noches. Gracias por la invitación. Es un placer estar acá. Y la escritura, en realidad la novela se publica en diciembre del 2020, pero que estaba terminada casi un año antes, ¿no? Es como, en realidad las últimas versiones, las últimas correcciones y las últimas rondas de lecturas de amigos fueron en febrero de 2020. En diciembre del 19 me parece que ya había como una versión final, o muy cercana a la final, y después hubo un par de correcciones. Entonces, fue muy raro porque en realidad cuando lo escribía no, no tenía idea del contexto en el cual iba a circular y en el cual se iba a leer la novela, ni siquiera lo podía imaginar demasiado. Eh, fue, fue de alguna manera una sorpresa. Una amiga que la leyó en el verano, digamos, en el verano entre el 19 y el 20, no me acuerdo en qué fecha, en enero o en febrero, en una de las rondas de- que le pasé a amigos para leer, la releyó después, cuando ya se publicó en formato de libro, y me decía, es otro libro, cambió totalmente. En realidad es casi lo mismo, cambiaron comas, cambiaron errores de tipeo, ese tipo de cosas, pero el contexto de lectura hizo que de alguna manera cambiara el libro. Ajá. Y fue una novela que, bueno, fue finalista del Premio Arralde de Novela, y tu primer novela, porque vos tenés otros escritos en relación más a cuentos, quizás alguna pequeña novela, pero fue tu primer novela escrita. Es sí, la primera novela larga. Cielos de Córdoba es una novela anterior, pero es una novela breve, una novela, y de alguna manera esta es la primera novela larga. Bueno, Federico, pensaba un poco cuando leía tu novela, me recordaba o me hacía pensar en cierta conversación con el paisaje. Si bien, bueno, hay algo que nos anticipa el título de esta novela, eh, quería saber, ¿no? Porque, bueno, vos sos de General Cabrera, si hay algo del pueblo que se impregnó en la escritura de Los Llanos. Sí, seguro. Hay algo, digamos, mi biografía está marcada por haber vivido en un pueblo. Viví en General Cabrera hasta los 18 años. Y es un pueblo al que vuelvo, donde están mis afectos, mi familia, muchos de mis amigos. Em, y seguro hay algo de la lógica del pueblo que está inscripta, y también la lógica del paisaje, ¿no? Mi, mi- para mí, el paisaje de la llanura es un paisaje donde me crié, donde pasé mucho tiempo. eh, y siempre creo que de alguna manera los paisajes marcan a la gente que los habita, ¿no? Los hacen de una determinada manera en particular. Tampoco para pensarlo de una manera determinista o conductista, pero hay una frase de Sager que a mí me gusta mucho que dice que la gente que vive en ciudades con puertos está como de alguna manera más acostumbrada a los extranjeros, a los otros, a los distintos que llegan y se van todo el tiempo. Y la gente que vive en ciudades de montaña está todo el tiempo acostumbrada a que detrás de las montañas hay otras cosas, a que se puede subir y bajar y cambiar el punto de vista en tanto uno se desplaza. Mientras que las ciudades de llanura tienen es un paisaje que marca, y retomo ahí la César, que estoy citando de una manera muy libre, pero él decía como, la llanura tiene esta cuestión de medio de abismo, ¿no? De caminar 10 kilómetros y el horizonte se mueve 10 kilómetros hacia Ujú. adelante.
Eh, y me parece que son marcas que el paisaje nos deja, ¿no? Que de alguna manera los paisajes que habitamos actúan en nosotros, nos hacen ser de determinada Y manera. pensaba, ¿no? Porque decías y citabas a Saer, y pensaba un poco en cómo organizaste la novela, y me hacía acordar que, bueno, también hay una novela de Saer que también está organizada en relación a los meses, pero bueno, hay algo de la temporalidad y del tiempo que atraviesa, ¿no? Al protagonista de esta novela. Me parece que hay ahí una presencia del tiempo muy importante, no solo en cómo fuiste organizando en relación a los meses en que se iba sucediendo la historia, sino en relación a los momentos de la vida de este personaje, el regreso a las tierras infantiles, ¿no? Bueno, la vejez, el paso del tiempo, ¿no? Hay algo ahí del duelo, incluso, ¿no? Como ese tiempo para que el tiempo pase, ¿no? Bueno, ¿cómo pensaste ahí algo de esta temporalidad? Escribir el tiempo me parece siempre como un gran desafío. ¿No? Hay algo de la escritura en sí que hace que sea cronológica, que hace que tenga una dirección, que sea una palabra primero y otra palabra después, y que de alguna manera la lectura en sí se organice de manera cronológica y que implique una experiencia temporal, tanto el escribir como el leer. Pero más allá de eso, dar cuenta del tiempo, dar cuenta de cómo pasa el tiempo y de esa densidad que tiene el tiempo, me parece siempre un desafío, ¿no? En algún momento traté de escribir el tiempo de una vida en 3 carillas o en 4 carillas. Y acá el opuesto o al revés, como dar cuenta de un paso del tiempo donde no pasa nada, ¿no? Donde no, donde no hay hechos remarcables. Incluso la idea del duelo me parece que apareció un poco después. Lo primero que estaba a la hora de pensar en la escritura era como pensar en el entremedio, ¿no? Una narración siempre de alguna manera cuenta, eh, o por lo menos una narración de ficción, se ocupa de contar los momentos importantes donde la vida cambia, donde la vida del personaje cambia, ¿no? Una forma clásica de escribir un cuento, algo que tiene que pasar en un cuento, en esas reglas que nunca sabemos si se terminan de cumplir o no, es que bueno, el personaje tiene que pasar de un estado A a un estado B. Por eso, si no sucede, no es un cuento, o hay algo que no está funcionando bien. Es decir, que tienen que pasar cosas, ¿no? Y hay muchos momentos en que no nos pasan cosas, simplemente pasa el tiempo, o que no cambiamos de estado, o que seguimos siendo los mismos. Y eso me parecía un buen desafío para explorar, ¿no? Ese paso del tiempo que de alguna manera no estaría habilitado para una narración más tradicional. Y ahí me parece que apareció la idea del duelo como un estado un poco gaseoso, ¿no? Como un estado que queda más allá de la voluntad de uno, como algo que a uno le pasa y que a su vez simplemente un tiempo que hay que transitar y que va y que viene, que aparece, que desaparece, eh, donde no hay acontecimientos demasiado relevantes, no hay como momentos de entender. Tal vez sí hay momentos de entender, pequeños momentos de acomodar ciertas subjetividades y esa sensibilidad, pero en sí no hay demasiados cambios, es simplemente pasar y acostumbrarse a un vacío, a una ausencia, a un cambio. Eh, Sí, y pensaba un poco en esto de lo que ibas diciendo en relación a la escritura, y pensaba un poco recordaba así, probablemente lo voy a parafrasear, ¿no? Esto que aparece en un momento de la novela bueno, no pedirle a la escritura lo que la escritura no puede dar, ¿no? ¿Qué lugar ocupa la escritura en tu vida? Y bueno, cómo de alguna manera va apareciendo en esta novela. sí,
la frase en realidad apunta un poco a un problema o a un desafío que tiene el personaje, ¿no? Que es un personaje que está como en crisis, y es una crisis que por un lado es una crisis amorosa, está pasando por un duelo amoroso, lo que imaginaba que iba a ser su vida y su cotidianidad y su vida íntima se desarmó, y las proyecciones que había armado de futuro se le cayeron, pero a su vez también hay una crisis de la mediana edad, de algo que viene, que tiene que ver con eso, y una crisis de la escritura en sí, ¿no? Que me parecía, yo lo pensaba sobre todo en relación a cierta tensión entre el arte y la vida, entre las formas del arte y las formas de la vida. Una de las cosas que me interesaba pensar era eso. ¿Qué pasa cuando alguien que se pasa todos los días armando historias, estructurando historias, armando relatos, se queda sin relato, se le desarman los relatos, ¿no? Eso era algo que me interesaba pensar. Eh, y en ese sentido me parece que aparecía esa frase, ¿no? Hay algo del recorrer el pasado del personaje donde mira a la escritura, tal vez es como recuerda que en algún momento cuando empezó a escribir, recargaba como a la escritura eh, con una cierta intensidad y con un cierto pedido demasiado, con una demanda demasiado grande, que era como un poco que la escritura te salve, ¿no? Que la escritura le dé sentido a las cosas, que la escritura llene. Que me parece que es algo que un poco a veces a todos nos pasa cuando empezamos a escribir. Creemos que hay una posible salvación en la escritura. O bueno, a otra gente le pasará con otras cosas, buscar una salvación en algunos, en algunas actividades, en algunas formas, en lo que uno pueda poner esa idea. Y me gustaba pensar cómo el personaje iba como cambiando sus posturas respecto de la escritura, y de alguna manera se iba desnudando de esas cargas y de esos pedidos, hasta poder llegar a pensar esto, ¿no? Bueno, no pedirle a la escritura lo que la escritura no puede dar, que también podría haber sido un no pedirle al amor lo que el amor no puede dar, no pedirle a la huerta lo que la huerta no puede dar. Hay algo también de esa, como de una necesidad, no sé si necesidad es la primera, pero como de un buscar llenar algo que también es como, bueno, no se puede llenar. La escritura puede ser otras cosas, pero no necesariamente una salvación, ¿no? O el Sí, y amor en puede algún ser otra cosa, modo, pero no necesariamente una salvación. ajá. No, y pensaba en esto que vos nombrabas como esta tensión entre la vida y el arte. Me parece que de algún modo, más allá de intentar llenar o salvarse con algo de la escritura, hay algo que impregna esta novela que tiene que ver con, de alguna manera, no sacarse de encima la tensión, no sacarse de encima las contradicciones, el dolor, un duelo, digo, me parece que eso de alguna manera va atravesando la novela, ¿no? Como esto de, bueno, de asumir muchas veces el dolor de esas contradicciones que uno atraviesa en determinados momentos de la vida. Es que me parece que justamente ahí es donde aparece esa tensión, ¿no? Muchas veces, digo, la tensión en la que yo pensaba era como esta especie de contraste entre las formas, las estructuras de lo que sería una narración más clásica y las formas que puede tener la vida y que puede armar la vida. Y muchas veces en las formas de la narración y en las estructuras de una narración más clásica, sobre todo en un género como el cuento, muchas veces no hay espacio para estos momentos donde no pasa nada, a los que nos referíamos recién, en los momentos en los que nada cambia, los momentos de aburrimiento, pero también muchas veces no hay espacio para la ansiedad, o no hay espacio para la angustia, o tal vez en otros momentos no hay espacio para el deseo, o todo queda resumido a pura angustia y a puro deseo. Em, y en ese sentido, la contradicción, digamos, lo- lo que, lo que me interesaba pensar era como esa proyección que armaba el personaje de cómo debería haber sido su vida.
que a veces la armamos, es como, bueno, no sé, entro a trabajar en tal empresa, en tal puesto, y el año que viene me van a ascender, y después me van a ascender a otro puesto, y después me voy a cambiar a otro lugar, o, o no sé, o me voy a casar y voy a tener tantos hijos, y después voy a hacer tal cosa, y nos vamos a mudar a una casa, y son como de alguna manera relatos que nos armamos cada uno de nosotros, em, y que muchas veces tienen más que ver con la ficción y con tener muy interiorizado determinados modelos de la ficción, de lo ficcional, ¿no? Y que no tienen nada que ver con las formas de la vida, porque las formas de la vida son impredecibles, caóticas, digamos, como no dependen de uno no las puede controlar, acontecen, Sí, y se que dan. de alguna manera eso caótico, eso que no se puede predecir, vos hace un momento mencionabas la huerta, ¿no? Yo pensaba un poco ahí qué es lo que el protagonista revuelve, surca, limpia ahí en esa huerta que también está atravesada por las temporalidades y de alguna manera con aquello que uno no puede controlar, ¿no? Pero que aún así sucede. Eh, sí, la huerta me parecía como un buen espacio para explorar justamente todas esas tensiones, ¿no? Eh, en general, eh, hay algo de la huerta. También ahora por ahí está un poco de moda hacer huerta, entonces uno ve en esos yo sigo muchos Instagrams de gente que tiene huertas. Y ve esas huertas sumamente perfectas, sumamente ordenaditas, sumamente controladas, milimétricas, sin yuyos y donde todo funciona bien, ¿no? Y también se empieza a armar como una imagen de una huerta ideal. Eh, y a mí me gustaba digamos, y me parece que lo primero que nos pasa a cualquiera que empieza hacer una huerta es encontrarse con que las huertas de Instagram no existen. Son como sumamente difíciles de hacer, como que que hay hormigas, que las cosas salen mal, que hay un montón de cosas que uno puede desear que salga, que nazca el surco de determinada manera y poner las semillas de rabanito cada 2,5 centímetros para que nazcan, pero que después la mitad de las semillas no van a nacer porque tienen mal poder de germinación, o se las van a comer las hormigas, o va a caer piedra. Hay un montón de cosas que acontecen ahí. Y en ese sentido la huerta me parecía primero que un tema sobre el que me apasionaba escribir, porque me gustan y porque lo disfruto, eh, pero también me pareció una buena manera de pensar justamente eso, como, por un lado, cómo pasa el tiempo, ¿no? Porque la huerta de alguna manera te acerca a un tiempo palpable, ¿no? A algo y además te obliga a pensar en un futuro, a ir proyectando, a decir, bueno, sembré hoy, pasaron tantos días, no nació, ¿qué pasó? No va a nacer, o después de esto voy a sembrar tal cosa, si en este cantero ahora pongo, no sé, chauchas en el verano, me van a alcanzar el tiempo para cosecharla y plantar repollos o no. Hay como algo que se arma ahí de una temporalidad. Y también, y que es una temporalidad sumamente palpable, que tiene que ver con ver día a día cambios de un organismo vivo que va creciendo Sí, y que va lo que vive y lo que desarrollándose. muere en la huerta. Y también enfrenta eso, ¿no? Y y obliga de alguna manera a abrirse a, a la posibilidad de que uno haga, proponga, disponga, prepare y que después pase lo que pueda pasar más allá de los límites del control que uno puede llegar a tener. Cosas que van a nacer y que van a prosperar, cosas que no, cosas que se van a quedar en la mitad, cosechas que tal vez van a cumplir su ciclo y van a morir después de haber dado muchos frutos, y otras que tal vez van a perderse, a eso. Ujú. Bueno, y recién decías, Federico, que las puertas de Instagram no existen, ¿no? Haciendo alusión un poco a la huerta de tu novela, ¿no? Una huerta que se embicha, que tiene yuyo, que tiene hormigas, ¿no? Y
pensaba un poco en esto que circula y que prolifera un poco, ¿no? En las redes sociales en relación a ciertos ideales, ¿no? No solamente en relación a las huertas, sino incluso algo que también atraviesa tu novela que tiene que ver con el amor, con el tiempo, ¿no? Ahí vos hoy hace un rato decías, ¿no? Eso del paso del tiempo, quizás para que no pase nada. Y bueno, también estamos en un momento donde también hay ciertos imperativos de qué hacer con el tiempo, de que todo sea, bueno, hecho en lo inmediato, de determinada manera, con ausencia en su mayoría de la angustia que genera encontrarse con lo contradictorio, con lo frágil, con lo que se embicha, con lo que, bueno, uno se va encontrando ahí en la vida cotidiana. Eh, sí, las huertas de Instagram existen, me imagino, pero me imagino también que debe haber como mucho trabajo atrás, algún obsesivo que se dedica a, no sé, y como muchas más manos de las que suponemos detrás, y tal vez alguien que sabe fotografiar muy bien y sabe usar filtros y todo ese tipo de cosas. Em, hay algo también de la construcción de una imagen, ¿no? Que de alguna manera, y de cómo de alguna manera somos susceptibles a lo que una imagen puede decir y lo que podemos creer o imaginar o proyectar sobre, sobre una cierta imagen que vemos e inventamos detrás una historia no sé, de perfección, en esa huerta no hay yuyos, y tal vez hay yuyos, pero hay, bueno, hay mucha gente ocupándose de arrancarlo o de pensar ciertas cosas. Es extraño cómo nos vemos con las imágenes y más en un tiempo como este, ¿no? Donde todo el tiempo, de manera, al estar aislados, casi que el tiempo necesitamos relacionarlo con imágenes porque es un poco la única vía que nos queda para... Y sobre todo ahora que estamos en pandemia, ¿no? Donde de alguna manera las redes sociales son no la única, pero bueno, como una de las formas más fáciles para relacionarse en este aislamiento. Y de pronto la imagen pasa a ser un lugar que aparece todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo nos estamos relacionando con imágenes. Incluso nos estamos relacionando con amigos. Yo hay amigos que hace un año que no los veo porque viven en otra provincia y tal vez hablo por teléfonos con ellos, pero la mayor parte de las cosas que sé de sus vidas son a partir de sus historias o de las cosas que suben a Instagram. Y no sé cuánta realidad hay en esa imagen y cuánto imagino yo, ¿no? Puedo imaginar, fueron un día a la sierra de picnic, hicieron tal cosa. Y hay un montón de cosas que se me escapan, ¿no? También es interesante pensar eso, cómo leemos las imágenes, qué ponemos de uno en la propia imagen, y también por otro lado, qué dice uno cuando sube una imagen, y qué dice sin querer, qué dice más allá de uno, ¿no? Como, en la novela hay toda mm, digamos, algo más que tiene que ver con la construcción del pasado familiar a partir de las fotografías, pero es un poco algo que me interesaba pensar, ¿no? Cómo las imágenes dicen, cómo marcan determinados momentos de la vida y cómo eso fue cambiando, cómo una imagen en algún momento, no sé, a principio del siglo, solamente se visitaba el fotógrafo en un momento súper especial de la vida y que marcaba como un hito, era como, bueno, se casaron, bautizaron un hijo, se va a hacer el servicio militar, entonces se va a sacar una foto. Cómo Sí, la aparición de la cámara portátil cambia eso, y cómo ahora vivimos todo el tiempo documentando, y como que podríamos rearmar la vida de cada uno de nosotros en fotografías, y sin embargo no sería la vida de cada uno de nosotros. Habría un montón de cosas que se escaparían por las grietas de ese continuo de fotografías. ujú. Sí, pero también pensaba un poco en esto que decías, ¿no? De las fotografías y la presencia de las fotografías en tu novela, pero al mismo tiempo son fotografías que están acompañadas
de un relato, ¿no? De alguien que de alguna manera continúa, ¿no? Y que es la encargada de transmitir la historia de esas fotografías. Un poco algo que hoy en día quizás no está tan presente, ¿no? El relato que acompañe esa imagen, ¿no? Ahí haces una presencia muy importante de esta historia en la novela. Sí, es algo que mm, en la novela en sí, la escena tiene que ver con un poco, por un lado, un juego casi infantil de entretenerse mirando viejas fotografías de los cuales el protagonista no sabe muy bien quiénes son los personajes, preguntar y que esas fotografías den pie a la narración de un relato, de una historia. Y también un juego de armar, un poco a partir de la propia fantasía, cómo fueron las vidas de estas personas desconocidas a partir de estos hitos fotográficos. Y después, más adelante, en un segundo momento, la abuela del protagonista, que es un poco la guardiana de esta caja y la que proponía ese juego, la que lo habilitaba, se encarga como de poner por escrito en el reverso de cada fotografía quiénes son esos personajes, esas personas, dónde estaban, qué hicieron, en qué ocasión se tomó la fotografía. Y había algo ahí que me parecía como, que siempre me parece un gesto sumamente, digamos, que es una imagen ante la que no sé cómo pararme, ¿no? Porque hay como dos momentos. Por un lado hay como un poner por escrito quiénes son y armar un relato familiar. Estas son estas personas, esto pasó. Que, que lo que la primera consecuencia de eso es que imposibilita el juego con esas imágenes, le saca la posibilidad de jugar, ¿no? Y por otro lado, medio que crea un relato oficial, un relato familiar oficial, es esto, y no fue otra cosa, son estas personas y no fueron otras cosas. No sé si esto está en la novela, esto son cosas que me quedé pensando después, ¿no? En la novela sí hay una frase de una poeta que a mí me gusta mucho que dice que todas las familias tienen una historia, pero no todas las familias tienen alguien que las cuente. Eh, que me parece una buena posibilidad para pensarlo. Los- la- ¿A qué nos habilita la escritura? ¿No? ¿A qué nos habilita la posibilidad de contar? ¿Quién puede contar? ¿Quién puede decir? Y por otro lado, cada vez que pienso en esa frase, pienso en otra frase de Milós, que dice, una familia, eh, cuando una familia nace un escritor, esa familia debe saberse condenada. Eh, y que también me parece como son como dos frases con las que estoy de acuerdo, pero que entre sí son contradictorias, ¿no? Y me parece que también hay algo del escribir, que así como el escribir habilita una historia oficial, también el escribir habilita el romper las historias oficiales, el jugar con esas imágenes, el, el no leer en el reverso la letra, en este caso de la abuela, y inventar y crear otro relato, ¿no? Bueno, Como quizás desarmar el relato y armar otro. pensaba un poco que quizás, no sé, esto es una hipótesis, pero el hecho de que haya una historia oficial o un relato de cómo fueron las cosas habilita a poder jugar con eso, ¿no? A poder armar una ficción. Vos hoy hablabas de esta relación entre la realidad y la ficción. Bueno, quizás para que haya algo de ficción en torno a un relato, bueno, ese relato tuvo que haber estado de alguna manera, ¿no? Cómo servirse de esa herramienta y de ese relato familiar, de eso que es heredado, porque el personaje también se sirve de eso heredado que aparece en la huerta, ¿no? Y de ese relato heredado también. Sí, sí, me parece una buena línea para pensarlo, ¿no? Es cierto que para poder romperlo, antes ese relato tiene que haber existido. Eh, en la novela, de alguna manera, lo que pasa también es que
el protagonista debe de alguna manera enfrentarse al propio relato que él se había armado y que se desarmó, ¿no? Entonces, lo que está buscando es cómo rearmar ese relato y cómo rearmar esa relación con la escritura y cómo rearmar esa relación con los relatos y con el armar relatos. Eh, sí, hay algo ahí que se queda titilando y que lo tendría que pensar más. Pero No, y esto que decías, cómo armar relatos, pensaba un poco esto que le sucede al protagonista de cómo escribir una historia entre los escombros de una historia, ¿no? Esto de cómo escribir cuando algo se desmorona. Me parece ahí una forma muy interesante para poder pensar algo ahí de la escritura, de la historia, del tiempo, cuando bueno, de alguna manera se altera, cuando algo irrumpe como una ruptura, un duelo, bueno, ¿qué hacer en esos momentos? Y en algún punto pensaba lo valioso en la novela de poder permitir un poco este tiempo donde no pase nada y poder permitir también este dolor que le sucede al protagonista, ¿no? Él se repliega, él se va a otro lugar y de alguna manera no niega la destrucción de eso que él había podido inventarse. Me parece que eso es un gesto muy valioso en la novela. bueno, gracias. Eh, sí, a mí me gustaba como, digamos, una de las cosas que pensaba mucho mientras la escribía y la editaba y mientras iba buscando el orden de los materiales, tenía que ver con ciertos paralelismos que se iban armando entre la escritura en sí, entre la vida del personaje, y la huerta y el tiempo en que iba pasando. Pero había algo de eso también hay como si lo pensamos en relación a la escritura, yo siempre creo que hay como una primera aproximación a la escritura que implica apropiarse de formas un tanto ajenas, ¿no? Cuando uno empieza a escribir y quiere escribir un cuento, y bueno, no sabe muy bien qué es un cuento y se apropia de lo que otros dicen que es un cuento. Y trata de alguna manera de poner la propia imaginación o poner la propia historia en el molde de esas otras historias o de ese género ya reconocido. Me parece que una de las cosas que le pasa al protagonista es que esos moldes se le rompen, ¿no? Cuando se les caen los propios relatos, también se le caen los relatos de cómo escribir un buen cuento, de cómo escribir un cuento que sea centrado. Y en la novela aparece toda esa idea del torno y de la arcilla como una forma de centrar y se caen los relatos, se le caen los relatos como más esperables, o a los que aspiramos, ¿no? Como el relato, como bueno, quiero crear un buen cuento, quiero tener una vida de una determinada forma. Em, y me parecía también que ahí, porque si lo vemos desde la idea de la vida, o por lo menos a mí me cuesta más verlo desde la idea de la vida, porque de pronto se me vuelve como más trágico, pero si lo pienso desde la idea de la escritura, es como en la caída de esa forma literaria que se cae y que se derrumba, aparecen otras posibilidades de escritura, ¿no? Aparecen otras maneras, y ahí es donde se hace válida la pregunta, ¿cómo escribir cuando se te desarman esos lugares a los que aspirabas, o los que creías, o lo que creías que era un buen cuento incluso? ¿Qué empieza a pasar? ¿Qué pasa? Bueno, puede ser como un dejo de escribir, pero también puede ser como escribo otras cosas, escribo de otra manera, ¿no? Y en la novela hay como una exploración de diferentes aproximaciones a la escritura, como la escritura más pegada a un género, la escritura como un solo suceder y un acontecer, una escritura propia que no contemple al otro, una escritura completamente para el otro, eh, una escritura y al final una escritura como práctica, como un hacer, como un estar, ¿no? Eh,
Digo, y cuando pienso todo eso, también podría ir reemplazando la palabra escritura por la palabra vida, ¿no? Una vida completamente para los otros, una vida completamente para uno, una vida como un estar, una vida efímera y que acontezca, una vida que entre en una forma. De alguna manera son como lugares que me interesaba un poco explorar y al final llegar a esa idea de un estar, de un ir estando, que un poco es como lo que se, bueno, te estamos contando el final a los que no leyeron la novela, pero tampoco es que estamos revelando mucho. Eh, pero sí me interesaba ese como ese paralelismo entre escritura, entre vida, entre huerta y un simplemente, bueno, hacer, un ir haciendo, eh, que creo que también eso, después de que ciertas cosas se quiebran o se caen, empiezan a aparecer otras posibilidades que muchas veces, no, lo raro de esto es que uno siempre bordea como, a mí me da miedo de bordear y como, como los discursos de autoayuda y de estar diciendo cosas que podrían llegar a sonar como autoayuda, pero me parece sí que hay algo de cuando se desmoronan ciertas cosas, aparece también una libertad nueva, ¿no? Como para explorar otros territorios. No quisiera decir, bueno, después la crisis es oportunidad y qué sé yo, porque me parece que eso no siempre lo es y que no necesariamente ayuda a nadie. Pero, Pero, digo, pero y sí, de alguna a manera esto. había algo de eso que me interesaba. Ujú. Y bueno, esto que decís, ¿no? Y que vas armando en relación a la escritura, cuando se rompe un molde, cuando algo se desmorona, y esto de los discursos de autoayuda que surgen en determinados momentos diciendo, bueno, cómo vivir determinada cosa, determinado suceso, como, bueno, si no existiera en las particularidades de cada uno y cómo cada uno va atravesando determinados momentos de la vida. Y bueno, pensando un poco en esa relación entre la escritura y determinados discursos, te quería preguntar, bueno, qué pensabas, qué opinabas cuando algo de estos discursos atraviesan a la literatura, ¿no? Porque, bueno, en algún punto hay algo de lo que la literatura no está exenta, y bueno, ¿qué pensabas cuando la literatura es un modo de responder a esos discursos o de alguna manera asemejarse a algo de lo que ciertos discursos dicen, subiéndose a determinado movimiento, ¿no? Bueno, que de alguna manera tiene que ver con evadir ciertos riesgos a la hora de escribir sin saberlo todo, a la hora de asumir el riesgo de, bueno, contemplar esto que no anda, esto que falla, esto que no se sabe. ¿Qué opinas cuando esto de alguna manera atraviesa la literatura, la escritura? Es que me parece, también hay como, de nuevo, me siento mucho más cómodo hablando desde la escritura y la autoayuda no es un terreno en que particularmente conozca. Eh, pero sí creo que también en la escritura hay a veces ciertas promesas de cómo escribir un buen cuento, cómo ser un autor publicado, qué hacer para que te publiquen, qué hacer para que el texto se lea. em, y que es una tentación muy grande, ¿no? Digo, de nuevo, me parece cuando empezamos a escribir muchas veces está en juego el deseo de, pero, pero, pero también está en juego el deseo de agradar al otro, ¿no? Y de que nos reconozcan en lo que escribimos y de que reconozcan qué es lo que escribimos, y que alguien nos dé el título de escritor. Entonces, a veces pareciera que el título de escritor te lo dan si escribís un cuento que puede ser llamado un cuento, ¿no? Y para eso puede haber ciertas fórmulas que puedo llegar a seguir, que puedo llegar a cumplir. Y es un juego, es un territorio sumamente resbaladizo, porque por un lado, eh, escribir implica usar determinadas formas,
Y por otro lado, escribir implica usar determinadas fórmulas. Por otro lado, también las fórmulas lo único que van a hacer es asegurarte. Es como una tensión, ¿no? Es como, bueno, eso, quiero escribir un buen cuento. Entonces puedo seguir determinadas reglas para escribir un buen cuento, pero hay algo de la libertad que se pierde y hay algo de la propia expresión que se pierde tratando de meter eso, la imaginación, la propia historia en el molde de lo que es un buen cuento, en una estructura probada, que tenga primer acto, segundo acto, tercer acto, un punto de giro en determinado momento, un determinado tipo de final, determinada imagen. Entonces me parece que es una tentación que de alguna manera hay que evadir, la receta de cómo escribir un buen cuento. Em, para poder ir explorando otro tipo de cosas, para que la narración se despliegue a partir de la propia potencia de la narración, para seguir a los personajes en sus propios conflictos y ver a dónde nos lleva, ver qué pasa y ver qué acontece. Eh, el problema también es que a veces tenemos muy interiorizadas las estructuras de lo que es un buen cuento, de lo que es una buena historia, incluso de manera muy inconsciente. ¿No? De ver, de leer muchos, eh, de leer infinidad de cuentos, creemos que un cuento solamente puede ser eso, puede determinar, seguir determinada estructura, tener determinada forma, y, y ahí hay como un querer tener una huerta demasiado organizada, ¿no? Demasiado perfecta. Me parece que siempre hay como una saber cuáles son las estructuras disponibles, conocerlas, poder usarlas cuando haga falta, tenerlas a mano para usarlas, eh, y al mismo tiempo eh, dejar que la escritura misma te sorprenda, ¿no? Que te sorprenda lo que vaya apareciendo. Porque si no, también uno se siente a escribir y ya sabe lo que va a escribir, sabe a dónde va, sabe lo que va a pasar, que también ese es el control, ¿no? Eh, y hay algo de eso que va a generar un cuento de alguna manera, eh, un buen cuento, pero también un cuento predecible. Cuando aparece el descontrol, cuando aparece eh, lo que va por otro lugar, cuando se le da al personaje también la posibilidad de la deriva, la posibilidad de, de la sorpresa y de sorprenderse a sí mismo con lo que va apareciendo, eh, creo que ahí es donde nos acercamos a algo más, ¿no? Más, más sincero de alguna manera. Sí, pensaba que de alguna manera no es fácil poder dejarse sorprender, ¿no? O estar advertidos de esta tentación a estar en un lugar para ser reconocido, para ser leído, y me parece muy, muy interesante en algún punto de velar algo de eso, ¿no? Empezar a poder decir algo que sucede en relación a la literatura y a la escritura como, bueno, aquel campo donde, bueno, también está atravesado por estas tentaciones. Pero bueno, digo, me parece que hemos hablado un montón. La verdad es que re interesante todo lo que fuiste diciendo, Federico. Agradecerte por toda esta conversación y este diálogo. Bueno, más que invitado a la ciudad de Rosario cuando se pueda, y bueno, muchas gracias también al espacio de encuentro itinerante por haber permitido y organizado todo este encuentro. Un placer. Gracias a ustedes por la invitación, gracias Fiamma por las preguntas y la lectura tan atenta. Y gracias a Encuentro Itinerante también, ha sido un placer.